Job era un hombre de carácter intachable, descrito como íntegro y temeroso de Dios. Vivía en la tierra de Uz y era un ejemplo de rectitud, evitando el mal y siguiendo fielmente los principios divinos. Su vida reflejaba prosperidad no solo material, sino también espiritual, pues tenía una relación profunda con Dios y era ampliamente respetado por su conducta justa y compasiva. Además de su integridad, Job era extremadamente rico. Poseía vastos rebaños de ganado, ovejas, camellos y asnos, además de muchos siervos para administrar sus bienes. Esta prosperidad lo convertía en el hombre más influyente de Oriente. Su gran riqueza, sin embargo, no lo hacía arrogante. Al contrario, usaba sus recursos para ayudar a los necesitados, siendo un ejemplo de generosidad y cuidado con los demás. Su vida familiar también era próspera. Job tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres, que vivían en armonía y celebraban banquetes regularmente. Preocupado por la espiritualidad de su familia, ofrecía sacrificios a Dios en favor de sus hijos, en caso de que hubieran cometido algún pecado. Esto muestra su dedicación no solo en su vida personal, sino también en la intercesión por sus seres queridos, reafirmando su compromiso con Dios. Antes de continuar con esta reflexión profunda sobre la presencia de Dios y la transformación que ella genera, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal y a dejar tu me gusta en este video. Al suscribirte, estarás aún más cerca de contenidos bendecidos, llenos de enseñanzas que pueden transformar tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de acompañar más historias transformadoras y llenas de sabiduría de la Biblia. Deja tu apoyo, activa la campanita para recibir notificaciones y prepárate para continuar esta jornada de fe con nosotros. La historia de Job toma un rumbo inesperado cuando ocurre un diálogo en el cielo entre Dios y Satanás. Dios destaca a Job como un ejemplo de fidelidad e integridad, mostrándolo como un hombre que le teme sin intereses materiales. Sin embargo, Satanás cuestiona esta fidelidad, sugiriendo que Job solo obedece porque recibe bendiciones. Insinúa que, si Job perdiera todo, maldeciría a Dios. Dios, conociendo el corazón de Job, permite que Satanás ponga a prueba su fe, pero establece un límite: no podría tocar la vida de su siervo fiel. Este episodio es crucial, pues revela que hay realidades espirituales invisibles a los ojos humanos. El sufrimiento de Job no sería fruto de pecados personales, sino una prueba que trasciende su comprensión. Esta conversación también nos enseña que Dios tiene autoridad sobre todo, incluso sobre Satanás, y que nada sucede sin su permiso. Este diálogo plantea cuestiones profundas sobre el sufrimiento humano. ¿Por qué las personas justas sufren? ¿Sería la fidelidad a Dios motivada solo por bendiciones? Estas preguntas resuenan a lo largo de la narrativa, desafiando la visión tradicional de la retribución inmediata y revelando que Dios tiene propósitos que van más allá de nuestra comprensión. La prueba de Job comienza de manera devastadora. En un solo día, recibe una secuencia de malas noticias. Sus bueyes y asnos son robados, sus siervos son asesinados, sus rebaños de ovejas son consumidos por un fuego celestial y sus camellos son llevados por invasores. Cada tragedia es narrada de forma intensa, con mensajeros llegando uno tras otro, sin dar tiempo a Job para procesar lo que estaba sucediendo. La peor noticia, sin embargo, llega al final. Sus 10 hijos estaban reunidos en un banquete cuando un viento fuerte derrumbó la casa, matándolos a todos instantáneamente. La pérdida de bienes ya era un golpe duro, pero la muerte de todos sus hijos es el auge de la calamidad. Job, que era un padre celoso, vio a su familia ser destruida de forma repentina y cruel. Ante este sufrimiento inimaginable, Job rasga sus vestiduras, se rapa la cabeza y cae en tierra en un gesto de profundo luto. Sin embargo, su reacción sorprende. En lugar de maldecir a Dios, dice: Jehová dio,
y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1 versículo 21. Este momento es una de las mayores demostraciones de fe de la Biblia, pues Job acepta la soberanía de Dios aún sin entender el motivo de su dolor. La resiliencia de Job es uno de los aspectos más notables de su historia. Incluso después de perder todo lo que tenía, no se rebela contra Dios. Lo que lo sostiene no es un entendimiento lógico de la situación, sino su fe inquebrantable. Reconoce que su prosperidad vino de Dios y, por lo tanto, si Él permitió que todo fuera quitado, debe haber un propósito mayor. Job no esconde su dolor. Expresa su luto con gestos simbólicos, como rasgar sus vestiduras y sentarse en cenizas. Estos rituales demuestran la intensidad de su sufrimiento, pero también revelan que no se alejó de Dios. En lugar de eso, se vuelve aún más hacia Él, reconociendo su soberanía. Su reacción contrasta con la visión común de la época, que asociaba bendiciones a la justicia y sufrimiento al pecado. Aún sin respuestas, Job se rehúsa a ceder a la lógica simplista de que Dios lo abandonó. Permanece fiel, y su actitud desafía la idea de que la fe debe estar condicionada a recompensas materiales. Después de ver que Job permaneció fiel incluso ante la pérdida material y familiar, Satanás recibe permiso para atacarlo físicamente. Job es acometido por llagas terribles, que cubren su cuerpo de la cabeza a los pies. Las heridas son descritas como extremadamente dolorosas, causando comezón intensa, fiebre y un olor insoportable. Se ve reducido a un estado de miseria absoluta. Job, que antes era un hombre respetado, ahora se encuentra sentado en cenizas, usando trozos de cerámica para raspar las heridas en un acto de desesperación. Su sufrimiento no era solo físico, sino también emocional y social. Se convierte en un paria, rechazado por aquellos que antes lo admiraban. A pesar del dolor, Job no blasfema contra Dios. Su sufrimiento extremo plantea aún más cuestionamientos sobre la justicia divina y el motivo por el cual personas justas sufren tanto. No entiende, pero aún así mantiene su fe, rehusándose a maldecir a Dios, incluso en medio de su peor dolor. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal para acompañar más historias y reflexiones increíbles sobre la palabra de Dios. Al activar la campanita, garantizas que recibirás inmediatamente cada nuevo video, sumergiéndote más profundo en temas transformadores para tu vida espiritual. Únete a nuestra comunidad de personas que buscan inspiración en las Escrituras y comparte estos mensajes con amigos y familiares. Con tu apoyo, podremos continuar trayendo estudios cada vez más completos y profundizados, ayudando a fortalecer la fe de todos. Forma parte de esta jornada inspiradora. A estas alturas, el sufrimiento de Job había alcanzado un nivel insoportable. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, su dolor era constante, y su dignidad había sido aplastada. En este momento de debilidad, su esposa, que también había perdido todo, reacciona de forma diferente. En lugar de animarlo, lo provoca, diciendo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Job capítulo 2 versículo 9. Sus palabras revelan la desesperación humana ante el sufrimiento inexplicable. Sin embargo, Job responde con calma y sabiduría, como habla cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Job capítulo 2 versículo 10. Reconoce que la vida no está hecha solo de bendiciones, sino también de pruebas. Su respuesta demuestra una fe inquebrantable, pues no ve a Dios solo como una fuente de beneficios, sino como soberano sobre todas las cosas, incluso el sufrimiento. Poco después, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Inicialmente,
Hacen algo admirable. Se quedan 7 días y 7 noches al lado de Job, en silencio, compartiendo su dolor. Este gesto muestra empatía y respeto. Sin embargo, cuando comienzan a hablar, su postura cambia. En lugar de consolarlo, pasan a acusarlo, sugiriendo que su sufrimiento es resultado de pecados ocultos. Después del periodo de silencio, Job finalmente rompe el silencio y expresa su sufrimiento con palabras duras. Maldice el día en que nació y lamenta su existencia. Su desahogo está cargado de angustia, reflejando la profundidad de su dolor y su deseo de entender por qué Dios permitió aquello. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación, no maldice a Dios. Sus amigos, sin embargo, adoptan un enfoque duro. Elifaz sugiere que Job está cosechando lo que sembró y que ningún inocente sufre sin motivo. Bildad refuerza esta idea, afirmando que Dios no pervierte la justicia y que Job debe haber hecho algo mal. Zofar va aún más lejos, acusando a Job de ser hipócrita y sugiriendo que su sufrimiento es menor de lo que merece. Estos discursos reflejan la visión común de la época, la idea de que el sufrimiento era siempre un castigo divino por pecados cometidos. Job, por su parte, se rehúsa a aceptar esta explicación simplista. Clama a Dios por respuestas, expresa su frustración y se defiende, afirmando que es inocente. El debate entre Job y sus amigos se extiende por varios capítulos, profundizando la discusión sobre el sufrimiento y la justicia divina. Después de largas discusiones entre Job y sus 3 amigos, surge un nuevo personaje, Eliú, un joven que hasta entonces había permanecido en silencio. Reprende tanto a Job como a los otros, ofreciendo una perspectiva diferente sobre el sufrimiento. Para Eliú, Job se equivoca al exigir explicaciones de Dios, y sus amigos se equivocan al afirmar que sufre a causa de pecados ocultos. Eliú presenta una visión más equilibrada, sugiriendo que el sufrimiento puede ser un medio por el cual Dios enseña y corrige. Afirma que Dios habla de diversas formas, pero los hombres no siempre comprenden. A veces, Dios usa el dolor para alejar a alguien del error o para fortalecer su fe. Aunque su enfoque sea más sensato que el de Elifaz, Bildad y Zofar, Eliú aún no logra ofrecer una respuesta definitiva para la cuestión del sufrimiento de Job. Sin embargo, sus palabras preparan el camino para el momento más impactante de la historia, la respuesta directa de Dios. Después de tantos debates y cuestionamientos, Dios finalmente responde a Job, pero de una manera inesperada. En lugar de dar explicaciones directas, Dios habla desde un torbellino y presenta una serie de preguntas retóricas que revelan su grandeza y sabiduría. Cuestiona: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job capítulo 38 versículo 4. Dios describe la complejidad de la creación, los misterios del universo y el funcionamiento de la naturaleza. Muestra que su sabiduría trasciende el entendimiento humano y que hay propósitos más allá de lo que podemos comprender. Job, ante la grandiosidad divina, percibe su limitación y reconoce que estaba intentando entender algo mucho más allá de su capacidad. Humillado ante la majestad de Dios, Job se arrepiente de sus palabras precipitadas y declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job capítulo 42 versículo 5. Este es el clímax de la historia. Job no recibe todas las respuestas, pero encuentra algo aún mayor, una experiencia profunda con Dios. Después de la respuesta de Dios, la situación de Job comienza a cambiar. Dios reprende a los 3 amigos por hablar erróneamente sobre él y ordena que ofrezcan sacrificios. Job, en un acto de compasión, intercede por ellos, demostrando su integridad y su capacidad de perdonar. Este gesto marca el inicio de su restauración. Dios restaura todo lo que Job había perdido, dándole el doble de las riquezas que poseía antes. Recibe nuevos rebaños, siervos y una nueva familia.
Sus hijos también son restituidos, y sus 3 nuevas hijas son descritas como las más bellas de la región, siendo mencionadas por el nombre, un detalle raro en la Biblia, que destaca la importancia de su restauración. Job vive aún 140 años, viendo su descendencia hasta la 4ª generación. Su historia no solo muestra la fidelidad de Dios, sino que también enseña que, aunque podamos enfrentar tiempos difíciles sin explicación, Dios tiene un propósito mayor. La restauración de Job no es solo material, sino espiritual, sale de la prueba con una fe aún más profunda y un entendimiento mayor sobre Dios. Si este mensaje está tocando tu corazón y deseas sumergirte aún más profundo en el conocimiento de las Escrituras, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Así, serás notificado siempre que publiquemos contenido nuevo y edificante, permitiendo que la palabra de Dios enriquezca diariamente tu vida. Cada video trae reflexiones, ejemplos prácticos y conexiones históricas que fortalecen la fe y te acercan al propósito divino. Además, al compartir este video con amigos y familiares, también participas activamente en la misión de esparcir esperanza y amor por el mundo. Tu participación es fundamental para hacer la diferencia. La historia de Job enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino que puede fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. Nos muestra la importancia de la humildad, de la perseverancia y de la aceptación de la soberanía divina, incluso cuando no entendemos los motivos de las pruebas. Más que la restauración de sus bienes, Job experimentó una transformación espiritual profunda, pasando de alguien que conocía a Dios por oír hablar a alguien que lo vio y lo comprendió de forma íntima. Su jornada nos recuerda que, incluso en las peores tormentas, Dios permanece en control y su justicia siempre prevalece.